Haber comprado tu PlayStation 5, iniciar con toda la emoción y sentirte como un niño y luego ver una demo instalada, dices, wow, probemos de qué es capaz la PlayStation 5 y vaya que lo logra. ¿Vale la pena jugar a esta demo? Carga tu DualSense y vamos a ello. Historia y narrativa. Aunque Astro's Playroom no cuenta con una historia tradicional, el juego nos lleva a una encantadora travesía justo a Astro, un simpático robot que explora el interior simbólico de una PlayStation 5. Cada zona del juego representa un componente de la consola y está cargada de referencias visuales, coleccionables y homenajes a la historia de las 5 generaciones de PlayStation. Astro se presenta como la nueva mascota de PlayStation en esta era, sin necesidad de diálogos. El juego logra construir un mundo rico y carismático por medio de ambientación, nostalgia y detalles cuidadosamente diseñados. La verdadera narrativa se vive a través del recorrido por los mundos donde en cada uno obtienes una consola simbólica, desde la PlayStation 1 hasta la PlayStation 5, recordando el legado de la marca. Como seguidor de PlayStation desde la primera generación, puedo decir que hay muchas referencias que te sacarán una sonrisa garantizada. Jugabilidad. La jugabilidad es precisa y muy pulida, con una estructura sencilla pero efectiva. 5 mundos temáticos que puedes recorrer en el orden que prefieras. En cada uno recolectas monedas, desbloqueas coleccionables y descubres nuevas mecánicas jugables que se sienten frescas y variadas. El DualSense es el verdadero protagonista. El juego hace un uso magistral de sus capacidades. Gatillos adaptativos, retroalimentación áptica, touchpad y micrófono. Cada zona introduce trajes con funciones únicas, saltar como un resorte, escalar con sensores de movimiento, deslizarse como una rana, entre otros. Las sensaciones transmitidas por el mando, como la resistencia al jalar un resorte o la vibración al caminar por fango, elevan muchísimo la experiencia. En particular, la zona GPU Jungle es un ejemplo excelente de cómo se combina combate ligero, exploración y tecnologías del DualSense. Es un juego divertido y lleno de creatividad que demuestra lo que la consola puede ofrecer desde el primer momento. Gráficos y diseño visual. Gráficamente es impecable. Las animaciones son fluidas, el modelado es detallado y los efectos visuales son vibrantes. El estilo artístico tipo cartoon futurista le da un tono alegre y accesible que encaja perfectamente con el juego. Los niveles están diseñados con mucha creatividad y están en completa sintonía con la jugabilidad. Para ser un título de demostración, visualmente es impresionante. Muestra claramente el poder gráfico de la PlayStation 5 y lo hace de una forma amigable, colorida, que resalta todos los elementos técnicos de la consola. Sonido y música. La banda sonora es alegre, pegajosa y perfectamente adaptada a cada zona. El tema de GPU Jungle se ha vuelto un favorito entre los fans y con razón. Los efectos de sonido son de altísima calidad, reforzados por la integración con el DualSense, al punto que escucharlos desde el mando puede sentirse incluso más inmersivo que desde el televisor. No hay voces como tal, pero los sonidos que emiten los robots son bastante encantadores, divertidos y muy bien implementados, aportando carácter al juego y generando empatía con los personajes del juego. Dificultad y accesibilidad. Es un juego sumamente accesible, ideal para quienes se inician en el mundo de los videojuegos o están conociendo por primera vez una PlayStation. La curva de aprendizaje es suave, es realmente sencilla y la experiencia es amigable para todos los públicos. Es un juego absolutamente recomendado para desde un principiante hasta un veterano. Sin embargo, las opciones de accesibilidad son limitadas dado que el DualSense es clave en la experiencia. Usuarios con ciertas discapacidades motoras o visuales podrían encontrar barreras en este juego. Este es uno de los pocos aspectos que podrían mejorarse en el futuro y que posteriormente lo mejoran en Astro Bot. Contenido adicional. La campaña principal tiene una duración de entre unas 3 y 5 horas, aunque la rejugabilidad no es alta debido a su estructura lineal. Incluye desafíos cronometrados y minijuegos en cada zona que pueden extender la experiencia. No cuenta con expansiones ni contenido adicional, pero al tratarse de un título gratuito incluido con la consola, su calidad supera con creces cualquier expectativa. Es una experiencia corta pero realmente memorable. En el apartado técnico, técnicamente el juego está muy bien optimizado, corre a 60 frames por segundo, estables, con resolución 4K y tiempos de carga prácticamente inexistentes. En mi experiencia no encontré bugs ni glitches, lo que demuestra el nivel de calidad que demuestra este juego para hacer tan solo una demostración. Como juego exclusivo y de demostración técnica, cumple perfectamente con su objetivo de mostrar todo lo que la PlayStation 5 puede hacer desde el primer encendido.
Relación calidad-precio. Astro Playroom viene ya preinstalado y es completamente gratuito con la compra de una PlayStation 5. Ahora, aunque técnicamente no es gratis porque necesitas adquirir la consola y desde su momento, desde su lanzamiento en el 2020, fue bastante costoso en aquellos tiempos, al menos dependiendo de la región. El PlayStation costaba hasta unos $800, $900 en algunos países y era bastante caro, por lo que conseguir este juego era realmente una locura. Entonces realmente no era un juego gratuito porque tenías que pagar, pero una vez lo consigues tu PlayStation 5, te vuelves a sentir niño, vale bastante la pena. Ahora, para hacer el precio y calidad, considero que está bastante bien, aunque como les menciono, viene ya incluido en el precio del PlayStation 5, claramente, pero siento que igual vale la pena darle un intento. Con respecto al juego, trae para los trofeos y los cazadores de trofeos. He obtenido el platino. Tardas unas 5 a 8 horas para platinar. Podría decir que la dificultad del platino es un 2 de 10. El platino es bastante fácil, muy corto. A eso le agregas que es un juego gratuito. Casi que es una obligación conseguir su platino. Y también uno muy divertido. Realmente para todos los cazadores de trofeos es casi que obligatorio conseguir este platino. Como conclusión, Astro's Playroom no solo es un homenaje a la historia de PlayStation, sino también una excelente muestra de lo que la nueva generación puede ofrecer. A pesar de su corta duración, es una experiencia encantadora y tecnológicamente impresionante que todos los usuarios de PlayStation 5 deberían probar. Yo le doy un 4.2 de 5, debes jugarlo. Si te ha gustado el video, suscríbete para más. Nos vemos.